Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ahora ruge en este amanecer del socialismo del siglo XXI y crepúsculo del neoliberalismo en América Latina. Ya estamos viviendo el crepúsculo de una época en la que Bolsonaro, Macri, Piñeras, Uribe, Lenin Moreno, Vizcarra llegaron a tomarse el poder en América Latina y crearon un modelo que se llamaba Prosur, que pretendía hostigar a Venezuela y establecer el neoliberalismo como política común de todos los países sudamericanos. Hoy aquello se está derrumbando y vale la pena recordar lo que sucedió hace 100 años, cuando en 1929 llegó la Gran Depresión a los Estados Unidos, basada en lo que era la caída de la Bolsa de Nueva York, porque el capitalismo especulativo, el capitalismo en que las compañías se financiaban mediante acciones y estas acciones se vendían en la Bolsa de Nueva York y de esa forma recogían dinero, tuvo una quiebra tremendísima y produjo un colapso en toda la economía mundial. Pero antes de eso hubo un boom económico extraordinario y los banqueros en el mundo entero, especialmente en América Latina, se convirtieron en dueños de los países, al igual que los agroexportadores, en el caso de Ecuador. Ecuador se convirtió en el mayor exportador de cacao del mundo y exportaba el cacao a todos los países del planeta, es decir, países desarrollados, Europa y Estados Unidos, y la gente que producía cacao, que tenían 50, 80 haciendas como los Aspiazu, los Seminario, inclusive Carlos Concha, exportaban ese cacao y se hacían extraordinariamente ricos de la noche a la mañana, viviendo una vida palaciega que se puso de moda, el boom de los años 20, la locura del Charleston, la locura del jazz. Y era una época de consumo de drogas en toda Europa, se popularizó el consumo del opio. En Ecuador aparecieron los poetas que se llamaban la generación decapitada, que también eran consumidores de droga. Y en ese ambiente se comenzó a crear en la sierra el poder fundamentalmente de los terratenientes. La sierra se encapsuló porque la costa pasó a tener más poder económico que la sierra y los serranos se encapsularon en sus propiedades terratenientes y sometieron a los indios, a pesar de que Eloy Alfaro les dio la libertad, quitó el concertaje. Ellos encontraron la fórmula a través de la Iglesia Católica y la recuperación de las tierras por parte de la Iglesia Católica, de que fueron quitadas por Eloy Alfaro, de someter a los indios nuevamente a las haciendas. Y este concepto de peón y patrón se siguió haciendo poderoso en la sierra, en tanto una gran masa de indígenas de la sierra migraban a la costa. Y era un ambiente en donde en la costa, por el contrario, todas las huestes de Eloy Alfaro, todos los soldados, los montubios que se llamaban, no recibieron nada y formaron grupos que se dedicaron al bandolerismo, es decir, eran bandoleros que andaban en cada país, en cada provincia, robando, asaltando en grupos que llegaban a tener 200 y 300 jinetes. Se creó una inseguridad, pero ¿por qué? Porque además en esa época le cae al Ecuador la fiebre amarilla. La fiebre amarilla sigue, también es acompañada por la caída de la escoba de bruja. La escoba de bruja es una peste que cae al cacao y comienza a destruir las plantaciones y echa al fin la época del cacao. En tanto que la fiebre amarilla llega al puerto de Guayaquil, obliga inclusive ya desde antes a los norteamericanos a tratar de hacer el saneamiento, que lo hacen en los años de la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, porque habían construido el Canal de Panamá
y el gran problema era que sus barcos llegaban cargados de fiebre amarilla y de pestes hasta el canal de Panamá, y por eso llegaron acá con una visión, la visión Rockefeller, con Isidoro Noguchi como el gran científico que combatió la fiebre amarilla en Ecuador. Este era el ambiente general. Había una gran migración indígena a la costa. Los indígenas vivían, trasladaron la pobreza de la sierra a la zona urbano-periférica de Guayaquil, y comenzaron a crecer y a crecer de manera desbocada el puerto de Guayaquil, convirtiéndose en el mayor suburbio más tarde de Sudamérica. En este ambiente, ¿qué es lo que pasaba en los campos? Recordemos que nuestra querida personaje, Chabelita Cordero González, se quedó viuda en 1926, y para 1929 estaba trabajando en una hacienda que tenía todavía en Yunguilla, pero le llegó la ley de el estanco, que impedía a los campesinos vender la sal y vender el alcohol, porque eso pasó a ser estatizado. El Estado sacaba impuestos, recaudaba impuestos, y el presidente en ese momento era Isidro Ayora. Isidro Ayora cambió la moneda, y no, antes había el escudo ecuatoriano, el cóndor, que eran monedas que existían, y cada banco sacaba su propia moneda. Entonces hubo una especulación financiera tremenda. Los bancos fabricaban dinero que no tenía respaldo, hasta que llega la misión Kremer y establece en el Ecuador una moneda que es el sucre. Esta moneda desaparece en 1999 con la famosa crisis bancaria. Cuando se establece el sucre, entonces había un mundo rural que no se comprendía y que no se veía, y que es el que ahora les voy a narrar. Y lo hago a partir de unos escritos que los hice recordando lo que mi abuela y otra gente me contó. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior vimos que los guardias del estanco le advirtieron a doña Chabelita que había un leproso que andaba asesinando a las mujeres y que causaba alarma en toda la zona esta de Yunguilla? Y le preguntaron a ella si conocía a este leproso que le llamaban el Lázaro criminal. Ella preguntó qué se sabe de él, y ellos le contestaron, bueno, en realidad doña Chabelita, no se sabe nada, solo se sabe que ataca a las mujeres y luego las cuelga en un árbol y les corta los senos para bañarse en su sangre. Dicen que él cree que bañándose en la sangre se va a curar de la lepra. ¿Y usted aquí no le da miedo? El hombre le dice que es horrible porque se le han caído las orejas, la nariz y algunos dedos. Dios guarde y favorezca, qué barbaridad, dice la Chabelita. Perdone, patrona, ¿no tiene un poquito de guarapo?, pronuncia uno de los guardias que estaban por allá. Es que el dolor de los huesos y de tantas horas a caballo. Claro que sí, cómo no. La doña se levantó suavemente para llevar a su hijo menor a la habitación donde ya dormía Luciano, mientras iba dando la orden a la cocinera. La tertulia bajo los candelabros se extendió con noticias de la historia de la gente vecina, hasta que los cansados guardias terminaron dormidos bajo el efecto del guarapo. Al retirarse, la joven viuda se acercó a Abelardo, el indígena que era el mayordomo de la hacienda. Estarás atento y ordena a las mujeres encerrarse con seguro. Vaya a ser que alguno de estos guardias no tenga el menor escrúpulo en meterse a los cuartos o robar. Avísame cualquier cosa. Era costumbre en esos tiempos que los guardias del estanco no solamente que les quitaban el alcohol a los campesinos, sino que además, si encontraban una muchacha por ahí, pues no la perdonaban. Sí, patrona. Al día siguiente, los soldados se sentaron al desayuno con uniformes recién lavados y luego fueron a ensillar las mulas para continuar la captura del contrabando. Chequearon sus armas, sus municiones, sus reservas de alimento, agua. Después se aseguraron los herrajes de las mulas y caballos de carga bajo la atenta mirada de Abelardo y de las sirvientas.
Doña Chabelita, no se preocupe. El trago que tiene, véndalo por debajito, calladamente. Porque el gobierno paga tan mal a los campesinos que ya nos da pena quitarles. Yo solo les quito a los contrabandistas, pero nos cuesta trabajo, ¿sabe? La semana pasada nos jugamos la vida en Biblián. Los moradores no nos dejaron entrar y ya desde que nos vieron comenzaron a dispararnos. Ay, gracias, sargento. Vaya con Dios y la Virgen. Bendita sea, doña. Todos le estamos muy agradecidos. Tras la salida de los guardias desde su habitación se oyó el llanto de Jorgito. Logiaron los guardias, fue la primera impresión de Abelardo al palpar al niño que ardía en fiebre. En ese tiempo había el concepto, y hasta ahora todavía existe el concepto en los campos, de que las personas pueden ojear, o sea, el poder de los ojos puede enfermar. Chabelita revistió detenidamente a la criatura, que apenas tenía 8 meses, y presentaba un absceso que parecía un tumor en el cuello. Crecía rápidamente entre la nuca y el cabello. A los pocos días, el absceso era tan grande como un puño de mano. Perdió tanto peso que parecía un cadáver viviente. El drama y la angustia se vivía allá en la hacienda. Ay, oye, Chabelita, lo peor es que la curandera murió el año pasado. Será de ir a la ciudad a ver el doctor, propuso Abelardo, mientras se dirigía a la puerta recogiendo a la entrada un freno y una silla para su caballo. Pero son 5 días de viaje. ¿Qué doctor va a venir? ¿Cómo le voy a pagar? A lo mejor tú no conoces dónde venden azul de metileno. Dicen que esa es una medicina, es el santo remedio. Vea, patrona, yo sé de plantitas y si quiere le enseño, pero de medicinas yo no sé. Durante los días siguientes se probaron toda clase de plantas, siendo el matico la más efectiva para aliviarle y permitir al niño dormir. Finalmente el absceso mostró un puntito blanco y, con la ayuda de las peonas y de Alberto, la mano de la niña patrona rajó la piel de su hijo casi sin respiración, que parecía morirse con el llanto. Entonces un chorro de pus saltó 1 metro y luego puso en el orificio de drenaje hilos de algodón con la yema del huevo criollo. En ese tiempo no habían los huevos que hay ahora, esos huevos de incubadora, todos eran huevos criollos, y mezclado con sal. Durante 3 días la pus llenó media jarra cada día, hasta que al fin se fue la fiebre y el dolor. Entonces, a Jorgito, que estaba con una piel terrosa y huesos casi sin cabello, le entró lo que llaman un hambre incontenible, un hambre le llamaban hambre canina, su insaciable hambre. La resolvían con un caldo de gallina en agua de mote, que es el maíz cocido, y cocinado con clavos oxidados. Buscaban clavos oxidados ahí de las herrajes de los animales, y eso lo ponían a cocinar. Desde entonces, y a pesar de ser siempre flaco y cabezón, era tremendamente resistente a las enfermedades. Cierto día, Abelardo subió alarmado a la casa de Hacienda. Doña Chabelita, el Lázaro criminal está rondando el cañaveral. Las mujeres encontraron en el arroyo donde lavan, ahí, un dedo de leproso. Venga a ver. Tráete el machete y pásame la carabina, dijo doña Chabelita. Ya le traigo el arma y voy a ensillar el caballo alazán para irnos. Reúne a todos los peones que tengan caballo también. Vamos a capturarlo. Rodeada de peones y dejando las instrucciones a los demás para guardarse del criminal, emprendió la carrera a galope tendido tras las huellas. Al llegar al arroyo, efectivamente, el dedo estaba cerca del agua. «El maldito ya contaminó el arroyo», dijo Abelardo, mientras examinaba el dedo con un palo y miraba alrededor. Chabelita los montó y luego de inspeccionar el área dijo: «Vamos a hacer aquí el centro y nos separamos en 4 grupos. Cada pareja busca huellas y apenas vean alguna, nos vienen a avisar y disparan».
Mientras llegaban los rastreadores, la joven fue a buscar un lugar para orinar, ahí detrás de unas chilcas, de unos matorrales. Y al momento de terminar, alzó la mirada y a pocos pasos había un cuerpo colgado en un árbol. Se vistió rápidamente y gritó: ¡Ey! ¡Todos! ¡Vengan para acá! Abelardo y dos peones armados llegaron a la carrera. ¡Miren allá! ¡Ese cuerpo es alguien colgado en una rama!, señalando entre las sombras de la tarde que ya se venían. Cautelosamente y sin hacer ruido, los indígenas se acercaron al árbol y tras ellos su patrón. ¿Es un hombre o una mujer?, susurró Abelardo. ¿Será que ahora también mata hombres?, preguntó calladamente otro peón. Esperaron unos minutos y finalmente se acercaron al ahorcado. ¡Ese Lázaro!, dijo Chabelita señalando con las manos del muerto. ¡Le faltan dedos! ¿Y ahora, patrona, quién le va a bajar ese cadáver sin contagiarse de la lepra?, preguntó Abelardo. Tenemos que llamar a la policía, pues. ¿Quién sería que lo mató o se suicidaría?, dijo Chabelita. Pero son 5 días para que venga la policía, dijo uno de los peones. Y si lo bajamos dirán que nosotros lo matamos, aseguró Chabelita. El cadáver permaneció colgado. Estaba carcomido por los gallinazos y apestaba cuando ya llegó la policía rural. El muerto quedó colgado y nadie volvió a caminar por ese lugar. Así era la vida en los campos en ese momento, donde la policía no existía, los médicos no existían, y los problemas cotidianos se resolvían con la colaboración de unos y otros. Muchas gracias.